Alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas. Mucho cuidado y precaución. El domingo el viento provocó muchas caídas de ramas y árboles en la ciudad de Guadalajara, como la que están viendo en el ferial. De casualidad no pasó nada, afortunadamente, a pesar de todas las intervenciones y todas las llamadas que hubo al 112 y al propio Ayuntamiento de Guadalajara. Después vamos a analizar la seguridad de nuestros parques y de nuestros paseos y el peligro que suponen los árboles que tienen mayor edad para la seguridad de los ciudadanos cuando hay tormenta, seria tormenta como la que tuvo lugar ayer y la que puede que tenga lugar también esta misma tarde. Lo haremos enseguida, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que viene marcada por una nueva fecha que tenemos que anotarnos en nuestras agendas. El próximo 26 de septiembre, la Plataforma en Defensa del Tajo convoca movilizaciones. Será en Toledo, pero llama al resto de colectivos a movilizarse también en esa fecha para mostrar su desacuerdo ante lo que está pasando con los trasvases que se están aprobando. Y hablaremos también de la página deportiva en una jornada en la que, José Virgilio, poco a poco todos vamos volviendo a la normalidad. Los deportes ya volvieron a la normalidad y el Depor no es que esté con muy buen pie en esta semana. No, le está costando arrancar y es que de momento no conoce la victoria. De momento tampoco es preocupante, puesto que se llevan tan solo disputadas 2 jornadas de Liga, pero este pasado sábado por la tarde se estrenaba oficialmente ante su parroquia en el Pedro Escartín. El rival era el Getafe B, a priori un rival inferior, y los morados, los hombres de Manolo Caro, no consiguieron pasar del empate a 0. Tuvieron algunas ocasiones, un partido un tanto insulso, pero les faltó rematar la faena. Sí que carbura y de qué forma el Club Deportivo Azuqueca en su regreso a la tercera división. 2-2, victoria importante, 0-1 en Almansa con este gol de Roberto Izquierdo. Al Marchamalo también le está costando, y eso que sumó el domingo por la tarde en La Solana su primer punto. 0-0 empató contra el Villarrubia en un partido en el que desperdició numerosas ocasiones. Y terminaremos hablando de Dani Molina, nuestro paratriatleta, conocido internacionalmente, que se ha querido sumar en la protesta contra el trasvase Tajo Segura, y lo ha hecho de la mejor forma que él sabe, haciendo una marcha cicloturista. Ayer fue desde Guadalajara a Sacedón. Luego les contamos los detalles. Hasta dentro un ratito. Virgilio, nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos como siempre a través de titulares. A lo largo del informativo les vamos a contar, como no puede ser de otra manera, cómo transcurrió con toda normalidad el traslado de la Virgen de la Antigua, el primero de los actos de ferias. También les vamos a contar que se está preparando ya el próximo pleno del Ayuntamiento Municipal. Tendrá lugar este mismo viernes y se abordarán muchos asuntos económicos. Les contaremos que todos los profesores de Castilla-La Mancha se incorporarán el 1 de septiembre, ya sean docentes con plaza o aspirantes a interinos. Desde el Gobierno regional se considera que así se tiene que empezar el nuevo curso. Y también les hablaremos de un adiós, el de las actividades que han tenido lugar en verano. Ya se ha celebrado la fiesta de despedida de las distintas actividades del Ayuntamiento de la capital enfocadas a conciliar la vida familiar y laboral. Lo pudieron ver ayer con suerte desde sus casas. Tremenda la tormenta de viento y de aire que cayó no solo en Guadalajara, sino también en parte de la provincia y que venía de la Comunidad de Madrid. Destrozos en la capital, caída de árboles que ponen en entredicho la seguridad de los parques y de los paseos y la salud de los árboles de mayor edad. Vamos a ver lo que ocurrió ayer en las calles de Guadalajara. Bien, pues se da inicio a este expediente de refinanciación con la modificación de crédito número 4. ¿Por qué con una modificación? Lo que acaban de ver se lo mostraremos dentro de unos instantes a continuación y es parte de esa rueda de prensa que daba el concejal de Economía y Hacienda para adelantarnos los asuntos económicos de los que se va a hablar este viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. Ahora sí, vamos a ver qué ocurrió ayer en las calles de Guadalajara. Como consecuencia de la tormenta que afectó en la tarde de este domingo a Guadalajara, se produjo la caída de ramas y árboles en diversos puntos de la ciudad, sin que se produjeran afortunadamente daños personales. Las caídas tuvieron lugar en la calle Cifuentes, Alcallería, Ferial, San Roque, Concordia, Portugal, Albacete, Isabel, Avenida de Barcelona, Lepanto, Volapuc,
Amistad y Coquín, entre otras. También se produjo la caída de una pérgola en el bulevar de Entrepeñas y los bomberos tuvieron que actuar en la calle Isabela, donde un toldo corría el riesgo de caer sobre la vía pública. El ayuntamiento asegura que es posible que durante los próximos días se produzcan nuevas caídas de ramas, que ayer fueron arrancadas por el viento, pero que no cayeron al suelo. Para evitarlas se están realizando inspecciones oculares. En la retirada de las ramas y árboles están trabajando 4 cuadrillas de entre 2 y 4 operarios cada una. Lo ocurrido este domingo es un ejemplo de que los parques de Guadalajara donde hay árboles mayores no son seguros. De ahí que en toda la entrada de Guadalajara, en la zona del hospital, se hayan cortado todas las acacias. Lo sucedido en el ferial, como están viendo en la imagen, no ha causado una desgracia de pura casualidad, ya que nadie atravesaba el paseo ni a pie ni en coche cuando varias toneladas se desplomaban al suelo. Por todo ello, es aconsejable que ante tormentas similares se eviten los parques y los paseos donde haya árboles y se tenga mucha precaución con los desprendimientos de las cornisas, algo más que habitual y algo que Televisión Guadalajara ya anunciaba en sus redes sociales este fin de semana. Además, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha atendió durante la tarde-noche del domingo más de 160 incidentes relacionados con los fuertes vientos y la lluvia caída debido a las tormentas que afectaron especialmente a las provincias de Toledo y de Guadalajara. Todos estos incidentes se registraron entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche en diversos puntos de ambas provincias, causando problemas por achique de agua, caída de tejas, árboles, ramas y señalización en algunas carreteras. En nuestra provincia se registraron más de 30 incidentes relacionados especialmente con la fuerza del viento en localidades como Torrejón del Rey, Junquera de Henares, Azuqueca de Henares y Álvarez. Se lo decíamos hace unos momentos, este mismo viernes vuelve la actividad al Ayuntamiento de Guadalajara y se convoca el pleno que suele corresponder al mes de agosto, pero que siempre se realiza en la primera semana del mes de septiembre. Un pleno en el que se abordarán varias cuestiones económicas. Por todo ello, el concejal responsable del ramo ha comparecido para adelantar el contenido de este pleno. Se tratará de la solicitud de concesión de bonificación en el ICIO solicitada por la Junta para acometer pequeñas obras en institutos y colegios de Guadalajara. También se dará cuenta del cumplimiento de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. A 30 de junio se aprobarán las cuentas de 2014 tras haber transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan puesto alegaciones. Por último, se abordará la modificación de crédito número 4 del año 2015. En cuanto a la situación financiera del Ayuntamiento de Guadalajara, según los últimos datos de los que ya nos habla el mes pasado el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, el edil considera que el Ayuntamiento está cumpliendo con sus compromisos. En este sentido, tengo que decirles que lo que se ha remitido por el interventor antes del 31 de julio al Ministerio es que el Ayuntamiento de Guadalajara, a 30 de junio, y con esa proyección de los datos a 31 de diciembre, cumpliría con el objetivo de estabilidad presupuestaria en cuanto a la liquidación en situación de superávit presupuestario y, además, cumpliría con el objetivo de regla de gasto. Es decir, el Ayuntamiento de Guadalajara sigue cumpliendo con los parámetros económicos obligatorios que marca la ley. En este caso, la estabilidad presupuestaria en el sentido estricto de liquidar en términos de superávit presupuestario. En este sentido, se estima que a 30 de junio, y con los datos sobrantes en la contabilidad, liquidaríamos con un superávit estimado, ya digo, son datos a 30 de junio, de 1,4 millones de euros. Cumpliríamos con la regla de gasto y, por lo tanto, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Guadalajara sigue siendo una administración bien gestionada porque presta unos servicios adecuados y, además, los presta manteniendo sus cuentas en orden. Y esto es muy importante. En esta misma línea también recordaba algunos de los datos, los más importantes a su juicio, de las cuentas del Ayuntamiento de 2014, unas cuentas que se verán ratificadas en el pleno de este viernes. Se ha mejorado muchísimo lo que el Ayuntamiento debe, en el sentido de que cada vez debemos menos a 31 de diciembre, y esto concuerda con que el Ayuntamiento cada vez paga mejor a sus proveedores, es decir, con aquello que les contaba del cumplimiento de los plazos del periodo medio de pago a nuestros proveedores. Con todos estos datos, el Ayuntamiento de Guadalajara liquidó el ejercicio con un remanente de tesorería de 7.872.000 euros. De estos, como ya les conté en su momento, declaramos no disponibles 5,7 millones de euros, que son las cantidades pendientes de amortizar del Fondo para Pago a Proveedores,
y, por lo tanto, dejamos disponible un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 2.170.690,93 euros. Estas son las grandes cifras de la cuenta general en cuanto a la ejecución de ingresos, ejecución de gastos, remanente positivo de tesorería y superávit presupuestario, todo ello cumpliendo con la regla de gasto. Es muy importante volver a recordar las grandes cifras de la liquidación, porque todo esto es lo que nos está permitiendo prestar unos buenos servicios a los ciudadanos, pagarlos en tiempo y forma, y esto sí que es garantía de que se puedan seguir prestando los servicios en este ayuntamiento y que nadie llegue aquí y se encuentre con situaciones desastrosas como nos encontramos otros en otros momentos, y garantizar que los servicios que se prestan a los ciudadanos se puedan seguir prestando. Para el final ha dejado Alfonso Esteban, concejal de Economía, esa modificación de crédito número 4 que se va a llevar al Pleno. Nos explica los motivos por los que se va a solicitar. Bien, pues se da inicio a este expediente de refinanciación con la modificación de crédito número 4. ¿Por qué con una modificación de crédito número 4? Pues porque figura en estado de ingresos el nuevo préstamo que concertaremos por importe de 10.882.938 euros, que es la suma de lo que queda pendiente de amortizar de estos 4 préstamos que les he mencionado, lo que quedará pendiente de amortizar a 31 de diciembre, y en estado de gastos figurará a qué vamos a destinar este préstamo que obtengamos de la refinanciación, que es a amortizar esos 4 préstamos que tenemos firmados. Además de adecuar los préstamos a los criterios de prudencia financiera, vamos a obtener una media de ahorro, de disminución de los diferenciales de en torno a 250 puntos básicos, mínimo. ¿Qué va a permitir esto? Pues ahorrar en los primeros años en torno a 250 a 300.000 euros al año en intereses. ¿Y qué va a provocar? Pues que aproximadamente en la vida útil de estos préstamos, en toda la vida, no vida útil, en toda la vida hasta que se terminen de amortizar, en todo el periodo de amortización, podremos ahorrar en torno a los 2 millones de euros en intereses, más o menos. Ya digo, depende cómo esté las condiciones y a qué condiciones se obtengan. Se lo decíamos al principio, la Plataforma en Defensa del Tajo convoca movilizaciones. Apunten la fecha, el 26 de septiembre. Además, piden al resto de colectivos y plataformas que se sumen y que también convoquen a la ciudadanía en sus lugares de origen para protestar por el trasvase Tajo Segura. La Plataforma de Toledo en defensa del Tajo ante las decisiones del Gobierno regional que no han servido más que para expoliar hasta la extenuación el río convocará actos de protesta para el día 26 de septiembre en Toledo. En nota de prensa, esta plataforma se ha mostrado confiada en que otros grupos y colectivos de la cuenca convoquen acciones similares en diferentes lugares ese día, a fin de manifestar su repulsa a las continuas agresiones al Tajo y su solidaridad con los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Han denunciado que las nuevas medidas de gestión puestas en marcha con motivo del Plan de Cuenca aprobado en 2014 y del Memorándum Tajo Segura, incorporado a la Ley de Evaluación Ambiental, no han servido más que para expoliar hasta la extenuación los recursos hídricos de la cabecera del Tajo, sometiendo a un abandono mayor a sus poblaciones ribereñas en beneficio de actividades económicas y especulativas radicadas en cuencas ajenas. Solo quienes han colonizado aseguran los recursos hídricos de cuencas ajenas han hablado de guerra del agua cuando, por imperativo de la naturaleza, han visto amenazadas sus expectativas de conseguir más agua, al tiempo que los colonizados manifiestan sus protestas por tales atropellos y expolios. Han lamentado que la tozuda realidad esté poniendo de manifiesto que la nueva legislación no solo no resuelve los problemas, sino que los agudiza, privando a la cuenca cedente del más elemental abastecimiento en el mismo entorno donde se trasvasa agua casi regalada a otras cuencas mediante subvenciones para usos mucho menos prioritarios. Por todo ello se está asistiendo, se dice desde la plataforma, al premeditado y diabólico plan por el que la cuenca del Tajo se le amputan los primeros 7.500 kilómetros cuadrados de su cuenca para coserlos a la del Segura, condenando a sus habitantes al subdesarrollo y al éxodo. Todos los profesores de Castilla-La Mancha están llamados a volver al trabajo el día 1 de septiembre, tanto los docentes con plaza como los aspirantes a interinos. A través de una resolución se cumple con el objetivo marcado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes de que se note el cambio desde el mismo inicio del curso.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Reyes Estévez, ha anunciado este sábado que una vez garantizada la viabilidad financiera de la medida y en coherencia con la necesidad de organización, coordinación docente y atención a las familias, se ha decidido que todos los maestros y profesores de Castilla-La Mancha, sean docentes con plaza o aspirantes a interinidades del cuerpo de maestros o del cuerpo de profesores de enseñanzas medias, se incorporen a sus centros el 1 de septiembre. De este modo se modifica la resolución del 28 de agosto de 2015 de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de dicha consejería, por la que se adjuntaban las bolsas de trabajo de aspirantes a interinidades del cuerpo de maestros y los profesores de enseñanzas medias, según ha informado la Junta a través de nota de prensa. La consejera ha afirmado que esta decisión responde a la voluntad del Gobierno regional para que desde el principio, desde el inicio del curso, se note el cambio, se reconozca realmente que la educación no es algo accesorio. Reyes Estévez subraya que no es lo mismo llegar que llegar bien. Una educación de calidad comienza no ya en las aulas con los alumnos, sino en esos momentos previos donde tan necesaria es la coordinación del equipo docente, la perfecta distribución del alumnado, la asignación coherente de las tutorías y la atención a las familias. La consejera asegura que no se puede caer en el error cometido por el Gobierno anterior, que al concluir el curso escolar no solo reveló su falta de sensibilidad, sino que además se mostró un absoluto desconocimiento del funcionamiento real de los centros, dejando a las familias en un total desamparo ante la falta de información sobre las novedades que sin duda iban a caracterizar el nuevo curso escolar. Hablando precisamente de educación y del nuevo curso escolar, hemos querido preguntar al Partido Popular cómo ve la aplicación de la LOMCE, una de las principales novedades de este curso. La senadora Ana González cree y espera que debe aplicarse el sentido común. Pues nosotros lo que tenemos que decir es que hay un calendario de aplicación de la LOMCE que está inserto en una ley orgánica, que, como no puede ser de otra manera, lo que hay que hacer es favorecer la integración de las nuevas enseñanzas en este curso de la forma más adecuada, que ya en junio, en mayo, finales de mayo, primeros de junio, la Consejería de Educación, dirigida por el antiguo consejero Marcial Marín, mandó las instrucciones de inicio de curso y de cómo habría que hacer paulatinamente esa inserción. Se publicaron los reales decretos de mínimos tanto para secundaria como para bachillerato de la LOMCE, y como no puede ser de otra manera y como nos tiene muy acostumbrado el Partido Socialista, a su cabeza con la consejera Reyes Estévez, pues igual que hacen guerra del agua, hacen guerra de educación y bueno, pues están ahí a ver cómo pueden arañar o cómo pueden intentar no poner en práctica la LOMCE. Yo espero que haya sentido común y espero que una ley que está iniciada y se ha integrado en un proceso de desarrollo, que por cuestiones demagógicas y políticas no se paralice, porque no podemos volver otra vez a las antiguas recetas del Partido Socialista que nos han llevado a este fracaso. Con lo cual pido sensatez, coherencia y que no pongamos a los docentes, a los profesionales de la educación y sobre todo a las familias en esta situación de desasosiego, porque no saben lo que va a pasar a principio de curso. Nos vamos a ir ahora hasta el municipio de Azuqueca de Henares, porque ya ha empezado el proceso de licitación del restaurante que se va a construir en los alrededores del nuevo Centro Joven. Todo aquel que quiera aspirar a él, lo que tiene que hacer nos lo cuentan nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Con la publicación este viernes del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, se inicia el proceso de licitación de la concesión administrativa para la puesta en marcha de un restaurante de comida rápida junto al espacio Joven Europeo de Azuqueca de Henares. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el día 14 de septiembre y pueden ver toda la información en la página web del Ayuntamiento en el apartado Perfil del contratante. El canon base establecido por el Ayuntamiento es de 29.134 euros más IVA, cantidad que los licitadores podrán mejorar al alza. El plazo de utilización del dominio público, una parcela de titularidad municipal situada entre la Avenida del Siglo XXI y la calle Rafa Pascual, ha sido fijado en 50 años. José Luis Blanco, el alcalde azudense, ha resaltado que con este proyecto de construcción y explotación de un restaurante de servicio rápido, el Ayuntamiento persigue el fomento de la actividad económica y del empleo juvenil, así como la ampliación de la oferta de ocio en el municipio. El equipamiento va a suponer una inversión de 1.631.000 euros, IVA incluido, sin cargo alguno al presupuesto del Ayuntamiento, ya que será la empresa adjudicataria la que haga frente a la construcción del edificio del restaurante, la instalación del mobiliario y equipamiento, así como la urbanización exterior. Hoy
Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de cuentas del estado financiero de Castilla-La Mancha y para ello nos acompaña en plató José Luis Escudero, diputado regional del Partido Socialista. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que sucedía en ese pleno, en esa comparecencia del consejero de Economía, en el que desvelaba que no estaban las cuentas tan claras como decía el Partido Popular una vez que abandonó el gobierno. Bueno, la propia comparecencia a petición propia del consejero en representación del gobierno de Emiliano García Paje ya fue un hecho sin precedentes. Y digo sin precedentes porque los 4 años anteriores ningún diputado tuvo acceso a un documento firmado por el consejero de Hacienda o por el interventor general. Por tanto, el jueves se nos repartió a todos los diputados regionales y también a todos los medios de comunicación el informe, un documento del estado de la radiografía de la situación económico-financiera de Castilla-La Mancha, firmado por el consejero y firmado también por el interventor general de la Junta de Comunidades. Como digo, un hecho insólito y que demuestra desde luego otra forma de gobernar y también hacerlo con un objetivo de transparencia, informar en definitiva a los ciudadanos de cuáles son las características de esa situación económico-financiera. Y la situación, desde luego, sí que la dibujó con datos, como digo, contrastados el propio consejero, con una claridad meridiana, y son datos que demuestra que el gobierno del Partido Popular, la gestión de María Dolores de Cospedal como presidenta del Partido Popular, ha sido la de una política, una presidenta nefasta, que ha dejado unas cuentas, desde luego, en un desequilibrio económico tremendo. Y yo calificaría que la radiografía fue la de un paciente, en este caso la Junta de Comunidades, en estado de coma. Ustedes hacen hincapié, sobre todo, en lo que haya podido ocurrir en Castilla-La Mancha en los últimos tiempos, en el momento en el que María Dolores Cospedal y su equipo de gobierno estaba en funciones. Efectivamente, Cospedal, el mantra del gobierno de Cospedal y del Partido Popular durante los 4 pasados años ha sido la de la herencia recibida del gobierno socialista. Pues bien, el documento del que el jueves tuvimos todos conocimientos, insisto, obtenido con datos de la intervención general de la Junta de Comunidades, demuestra que el gobierno de Cospedal y del Partido Popular nos ha dejado una deuda del doble de la que se encontró en el año 2011, de 13.000 millones de euros en concreto. Nos deja también una situación económica financiera con un déficit de más del 0,84%, cuando el gobierno de Rajoy, el gobierno de su mismo partido, sitúa el objetivo del déficit para todo el año 2015 en el 0,7%. La previsión, además, es que a 31 de diciembre del 2015 el objetivo del déficit se dispare al 1,7%, es decir, mucho más del doble de ese objetivo del 0,7%. Y además del doble de deuda, de más del doble de déficit, también Cospedal nos deja, desde luego, unas cuentas, una tesorería que arroja ya un saldo negativo de 347 millones de euros. ¿Y esto qué significa? Pues que Cospedal, por ejemplo, en su última semana de gobierno en funciones, gastó en torno a los 16 millones diarios de euros. Fíjense si ese es el rigor de un gobierno que además estaba en funciones. Nos encontramos, por tanto, que al Ejecutivo entrante, al Ejecutivo de Emiliano García Paje, apenas tiene margen presupuestario en este segundo semestre del año. Nos encontramos con unos ingresos, desde luego, muy por debajo de lo presupuestado por el gobierno de Cospedal y con unos gastos, además, infradotados y en algunos casos, como digo, con una ejecución en la última semana en funciones por encima de lo que un gobierno serio y un gobierno de rigor haría. En definitiva, el panorama, desde luego, es el de una legislatura que se caracteriza por más deuda, como digo, más déficit, y todo ello además teñido con un recorte brutal del estado del bienestar, con un desmantelamiento de los servicios de sanidad, de educación, de empleo, etcétera, etcétera. Por tanto, una situación que nos va a costar remontar muy mucho.
y también, por decirlo en el lenguaje que utilizaba Cospedal y el Partido Popular, nos hemos encontrado con facturas en el cajón, con facturas sin contabilizar, en concreto más de 37.000 facturas, que supone más de 119 millones de euros. Este era el rigor del gobierno de Cospedal y del Partido Popular. Por tanto, ese mantra repetido de que eran los garantes del buen gobierno, los garantes de la buena gestión, se desvanece con este informe categórico acerca de las cuentas de la Junta de Comunidades. Desde el Partido Popular se asegura que los datos que daba el consejero no son ciertos, que la situación económica financiera de Castilla-La Mancha es muy buena, es una de las mejores y está avalada por informes internacionales, y que no hay tales facturas sin pagar, que puede haber alguna que no esté pagada porque esté en el trámite correspondiente, pero que es falso el dato de 37.328 facturas registradas y sin pagar. Si eso fuera así, si yo hubiera sido la presidenta Cospedal o hubiera sido el consejero de Hacienda del gobierno de Cospedal, no hubiera tenido ningún problema. Sin tan claras eran las cuentas, sin tan bien equilibradas estaban esas cuentas, si tan bien además valoradas estaban esas cuentas por las agencias de calificación o por organismos internacionales a los que se refiere el Partido Popular, no hubiera tenido ningún problema, insisto, en haber firmado, por ejemplo, las cuentas. ¿Por qué, por tanto, el gobierno de Cospedal, por qué la presidenta de Cospedal no firmó el documento de cuentas que presentó ante notario? Sencillamente porque era un puro maquillaje de esas cuentas. Nosotros, insisto, el gobierno de Emiliano García Paje no presenta un documento interpretando datos, insisto, un documento, lo tengo aquí además, firmado por el interventor general de la Junta de Comunidades, es decir, por un funcionario, por un trabajador de la administración pública, que no creo en ningún caso que esté por la labor de engañar a los ciudadanos y de mentir acerca de los datos. Insisto, el gobierno de Cospedal y de Castilla-La Mancha en estos 4 últimos años se ha dedicado a hablar de la herencia recibida, de supeditar todos sus recortes brutales en educación, en sanidad, en dependencia, diciendo que tenían que equilibrar las cuentas. Se demuestra, por tanto, que a pesar de los brutales recortes en todas estas materias que han desmantelado el edificio del bienestar, sin embargo, obtienen un suspenso categórico en deuda, en déficit, en definitiva, en ser gestores. Han demostrado ser unos pésimos y unos nefastos gestores. Insisto, estas son solamente las cuentas que nos presentan los datos del interventor general de la Junta de Comunidades. Esta es la situación, como digo, que nos presenta una comunidad autónoma cuya administración más importante, la Junta, está en una situación desde luego muy difícil. Y podría poner, por ejemplo, ejemplos, voy a poner 2. Radio Televisión Castilla-La Mancha ha gastado ya todo su presupuesto y nos encontramos a mitad todavía de año. O por qué no hablar de las consejerías de Sanidad y de Asuntos Sociales, donde solamente nos queda un exiguo 6% del presupuesto para gastar en estos 6 meses. O por qué no hablar del de Educación, donde solamente queda el 16%. Se ha ejecutado ya todo lo pasado. O por qué no hablar además de que, paradójicamente, sin embargo, nos encontramos con que en empleo, esa partida presupuestaria, solamente se ha ejecutado el 35% del presupuesto. Es muy contradictorio que el principal problema de cualquier castellano-manchego, de cualquier vecino de la provincia de Guadalajara, sea el paro, y sin embargo el gobierno regional haya tenido además la cara dura de no poder ejecutar, de no ejecutar nada más que el 35%, siendo, como digo, el principal problema. No hizo ningún tipo de plan de empleo y frente a eso, a pesar de esta situación grave, como digo, de la situación económica financiera en la Junta, el nuevo gobierno ya ha expuesto un plan de empleo urgente y extraordinario por importe de 224 millones de euros que va a beneficiar en 2 años a 60.000 personas. Hemos también abierto las escuelas rurales. Como bien informabais, desde el día mañana, 1 de septiembre, se incorporan también los interinos. Y a estas cuentas hay que sumar, porque no lo ha hecho el gobierno de Cospedal y del Partido Popular, el importe que tenemos que pagar entre todos los vecinos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha por los impagos a ayuntamientos, por todas las sentencias que ha obtenido el gobierno de Cospedal, insisto, por impagos, incluso por despidos ilegales, como ha sido el de los 400 interinos.
La situación económica que aseguran se han encontrado en Castilla-La Mancha frustra algunos de los planes que tenía el Partido Socialista para la región. Bueno, ese es el argumento del Partido Popular, que se presenta estas cuentas para justificar que no vamos a cumplir con los compromisos que habíamos anunciado en elecciones. Bueno, yo creo que cualquier vecino de Guadalajara o de Castilla-La Mancha puede comprobar cómo en apenas 2 meses, con una situación económico y financiera heredada del gobierno de Cospedal y del Partido Popular, que ahora se presenta ruinosa, catastrófica, sin embargo, bueno, pues el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Emiliano García Paje, en apenas, insisto, 2 meses, ha cambiado el rumbo, el viraje de este gobierno regional. Hemos invertido, como digo, 224 millones en un plan extraordinario de empleo que se va a poner en marcha en los próximos días. Hemos también abierto las escuelas rurales. Se ha mejorado también el plazo para las urgencias, aminorando el plazo de 72 horas a 24 horas. Se ha mejorado también la revisión de los expedientes de los dependientes, un colectivo completamente denigrado por Cospedal. Insisto, en apenas 2 meses de gobierno de Emiliano García Paje, creo que ha demostrado con creces cumplir los objetivos a los que se había comprometido. Por tanto, nosotros sí que no nos vamos a refugiar en ese mantra de la herencia recibida, en esa excusa que ahora se demuestra, insisto, que el Partido Popular, que el gobierno de Cospedal, bueno, pues ha demostrado ser una nefasta gestora, como decía, doble de deuda, más del doble de déficit y una tesorería que arroja a día de hoy 347 millones de saldo negativo. Este es el panorama con el que nos encontramos. De momento lo dejamos aquí. José Luis Escudero, nos quedamos sin tiempo, diputado regional del Partido Socialista. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Lo avanzábamos al inicio del informativo, empiezan los actos de ferias y la marca que no falla ningún año es el traslado de la Virgen de la Antigua, nuestra patrona. Tuvo lugar este fin de semana en las calles de Guadalajara, como siempre, con muchos ciudadanos acompañándola. Eran las 9 menos cuarto de la noche cuando la Virgen de la Antigua hacía su salida desde su santuario, donde ha permanecido durante todo este año. Lucía un vestido beige y un manto color cereza e iba engalanada con flores y apoyada en todo momento por el calor de los vecinos que quisieron acompañarla en este peregrinaje. Antes, normalmente eran los miembros de esta hermandad los que participaban en esta procesión del traslado, pero cada año aumenta el número de vecinos que quieren acompañar a la Virgen en esta procesión previa a su día de fiesta grande. Procesionó por la calle Mayor, plaza de Santo Domingo, bajando por la carrera hasta terminar en la iglesia del Fuerte de San Francisco. No faltó en este acto la presencia de varios representantes del ayuntamiento de nuestra capital, entre ellos el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, acompañado de algunos de sus concejales. La presidenta provincial del Partido Popular y diputada regional, Ana Guarinos, los portavoces de la oposición municipal, Alejandro Ruiz por Ciudadanos y Daniel Jiménez del PSOE, así como Magdalena Valerio. Con este traslado dan comienzo de forma oficial los actos litúrgicos en honor a la Virgen de la Antigua. El lunes 7 de septiembre tendrá lugar la ofrenda floral ante la imagen de la Virgen en la iglesia de San Francisco. Y el día 8, fiesta grande de la patrona de Guadalajara, los actos conmemorativos se abrirán con la Misa de las Familias. Continuarán con la misa solemne presidida por el obispo y concluirán con la procesión que devolverá a la Virgen de la Antigua a su santuario y donde volverá a sentir el calor de todos los vecinos de Guadalajara. 1.372 niños han participado este año en los programas de infancia organizados por el Ayuntamiento de Guadalajara. Se trata de los programas Juegópolis, el Campamento Urbano y las ludotecas. La semana pasada se hacían las fiestas de despedida de estas actividades que durante todo el verano han servido para que las familias de Guadalajara hayan podido conciliar su vida familiar con la laboral y para que los niños hayan aprendido muchas cosas y se lo hayan pasado bien en los meses de descanso. La fiesta ha tenido lugar en el Centro Social de la calle Cifuentes, una cita que no se quiso perder la concejala responsable Verónica Renales, quien aseguró estar muy satisfecha con los resultados obtenidos. Verónica Renales atendía a los medios de comunicación y repasaba los buenos datos que han cosechado estos programas del Ayuntamiento de Guadalajara.
Concretamente hoy finaliza Juegópolis, que es la que mayor duración en el tiempo tiene y que ha cubierto 937 plazas durante los meses de julio y agosto. Se ha desarrollado en 5 centros sociales diferentes con una gran participación, hemos superado las expectativas y el número de plazas y bueno, pues es una actividad más de las que hemos realizado. Como todos ustedes saben, ya realizamos la visita también al campamento municipal, al campamento urbano municipal en el mes de julio, que se desarrolló en el Colegio Diocesano, en las instalaciones del Colegio Diocesano. También se desarrolló durante el mes de julio las ludotecas municipales en el Centro de Familia y en el Centro de los Valles, las cuales dieron cobertura a 80 plazas. Todo ello fue con práctica en inglés para que pues los más pequeños fuesen adaptándose al idioma inglés. Y hoy finaliza Juegópolis. La cobertura total de las plazas en las 3 actividades que les he mencionado ha sido de 1.372. 42 más de las previstas en el inicio, en la programación, y por lo tanto estamos muy satisfechos, sobre todo por el apoyo que hemos prestado a las familias de Guadalajara, por el proyecto de infancia desarrollado en el cual los niños se han sentido que participan, han podido aprender y han podido jugar y pasar un verano divertido. Y también por todas estas familias que han tenido que estar trabajando durante el verano y que han tenido la oportunidad de que sus hijos puedan realizar esta serie de actividades. El último trasvase aprobado el pasado viernes es la noticia principal de la portada de Nueva Alcarria de este viernes. Además, la fiesta ganchera y la página deportiva completan la actualidad de este lunes en Nueva Alcarria. A 4 columnas se informa de que el Ministerio aprueba otro trasvase y la Junta anuncia que lo recurrirá. Entre Peñas y Buendía almacenan 378 hectómetros cúbicos y se derivarán 15 más. La información recoge todas las partes y las opiniones. Además, otra información destacada con foto incluida es la de los gancheros que volvieron a navegar por el Tajo. Una fiesta ganchera celebrada el sábado en Peñalén, que es fiesta de interés turístico regional y volvió a aunar tradición y belleza. Se destaca que Nueva Alcarria publicará cada mes el suplemento del casino principal y en el sumario se recogen varias noticias. Por un lado, una pequeña foto informa del traslado de la Virgen de la Antigua, que abre, como manda la tradición, los actos en su honor. Y entrevista con Verónica Renales, concejala de Inmigración, Mayores y Juventud, que resume la actividad de sus áreas en el nuevo mandato. Por otro lado, en provincia nos cuentan que se consolidan las ruinas del convento de San Antonio de Mondéjar, un espacio declarado bien de interés cultural que se inaugurará el próximo 26 de septiembre y que llega la revolución en las redes con la primera oferta de trabajo para el rodaje de Juego de Tronos. 2 vigilantes de seguridad se buscan. En la página deportiva, gris estreno del Deportivo Guadalajara ante su afición con un 0-0 ante el Getafe B, que el marchamalo no puede pasar del empate frente al Villarrubia y que José Estrangeiro y Miriam Muñoz dan la sorpresa en el triatlón de Guadalajara. Antes de acabar con la información general, vamos a ver el tiempo. Recuerden, alerta amarilla por tormentas esta tarde. Estén atentos. Comenzamos la semana con intervalos de nubes medias y altas, aumentando progresivamente la nubosidad de evolución. Esta tarde habrá probabilidad de chubascos y tormentas en la mitad oriental, más intensas y probables en las zonas de montaña. Las temperaturas en descenso. En Guadalajara tendremos 30 grados de máxima y 18 de mínima. En Brihuega, 27 grados de máxima y 15 de mínima, mientras en Majalrayo se quedan con 26 de máxima y 14 de mínima, y en Molina de Aragón, 28 grados de máxima y 12 de mínima. Los vientos serán flojos del suroeste, con intervalos más intensos en las horas centrales del día. Mañana martes tendremos cielos nubosos con nubes bajas en el extremo norte e intervalos de nubes medias y altas en el resto, aumentando progresivamente la nubosidad de evolución, sobre todo en zonas de montaña. Habrá probabilidad de chubascos y tormentas en las zonas de montaña, que se pueden extender con menor probabilidad al resto de la provincia. Las temperaturas continúan en descenso, más acusado para las máximas, que pueden ser localmente notable en el extremo oriental. Así, en Guadalajara nos quedaremos con 28 grados de máxima y 16 de mínima, en Cifuentes 26 grados de máxima y 14 de mínima, mientras que en Sigüenza se quedarán con 23 de máxima y 10 de mínima, y en Checa bajan hasta los 22 de máxima y 10 grados de mínima. Los vientos serán flojos variables.
Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y también a través de Gestiona Radio Guadalajara.